Bueno, buenas tardes, Vera, buenas tardes a las seguidoras de Artistas Diversas Sierra Norte y de la asociación Play, eh, que bueno, nos ha dejado el espacio de los conciertos de domingo, de su programa de cuarentena para los jóvenes bueno, sí, de actividades para los jóvenes de la Sierra Norte, que nos han cedido generosamente este espacio para que contemos un poco y bueno, y calentemos motores para lo que va a ser nuestra próxima edición del micro abierto para mujeres de la Sierra Norte. Estamos en realidad súper ansiosas de poder volver a encontrarnos después de este confinamiento y nos va a hacer mucha ilusión esta nueva edición porque tenemos pensado hacerla en la calle este verano para poder sentir que recuperamos el espacio público, ese espacio nuestro del que hemos estado relegadas durante tanto tiempo y bueno, y convertirlo en un punto de encuentro a través del arte y las emociones, que siempre nos gusta que sea lo que nos congregue, lo que nos una. Tenemos hoy con nosotras a Vera Moreno, que es bueno, una invitada muy especial, porque fue una de las primeras participantes de la primera edición de nuestro micro abierto del verano pasado. Y bueno, Vera, te quería dar las gracias por estar hoy aquí. Un placer volver a retomar con todas vosotras porque la verdad que fue una experiencia muy bonita y yo confío en que se va a repetir muchas veces, ¿no? O sea, la conjunción de tantas mujeres en el escenario me pareció muy, muy potente y muy estimulante, ¿no? ¿Qué te sugiere a ti como mujer artista el hecho de que haya espacios, o sea, que creemos espacios para las mujeres artistas, únicamente, digamos, para mujeres? Bueno, yo creo que son espacios muy necesarios, ¿no? Porque aunque generan ciertas controversias, yo quiero pensar que, o sea, me gustaría que todo el mundo pensara en una escala histórica. Quiero decir que los espacios, generalmente, como has dicho antes, la calle, los espacios públicos, tradicionalmente han estado ocupados por hombres. El acceso a los micrófonos es muy complicado, o sea, pues lo típico, ¿no? De que anónimo era anónima. Es muy complicado incluso el poner el nombre y el apellido de las mujeres en en la alta cultura, ¿no? Me parece muy significativo que en el Reino Unido las grandes autoras han pasado a la alta cultura y forman parte de la literatura universal, pero porque han ido seguidas de un movimiento feminista muy marcado. Han tenido que hacer como colectivo de mujeres mucho trabajo para que las mujeres artistas estén dentro y a la altura de los grandes autores y se consideren grandes autoras. En España, bueno, pues el patriarcado está muy, muy, muy arraigado, es algo muy invisible y el movimiento feminista está empezando a tener un espacio, pero también se está manipulando. Y yo creo que es un momento en el que necesitamos acceder a esos micrófonos para simplemente expresarnos, ¿no? Porque parece como que ya hay igualdad, pero yo creo que no es del todo cierto. Y me gusta mucho la autogestión, porque bueno, si no te vienen a buscar, pues hay que ser proactiva, ¿no? Que es el tema de la acción tradicionalmente se le asume a lo masculino y el que las mujeres seamos capaces de autoorganizarnos creo que es algo que incluso puede ser no tanto histórico porque hay tradición, pero realmente ahora es cuando empieza a tener un poco más de presencia, las nuevas tecnologías nos permiten acceder y creo que es importante que nos dejen esos espacios y que los hombres pueden venir a acompañar,
claro que pueden venir a acompañar, pero de la misma manera que hemos estado acompañando nosotras históricamente, ¿no? Entonces, no se trata de decir vamos a dar la vuelta a la tortilla, se trata simplemente de darnos un canal de expresión para que nos conozcan, para que nos conozcamos, porque no es lo mismo ser artista de manera individual que estar en contacto con otras mujeres artistas, porque de repente la creatividad se dispara, ¿no? Entonces creo que es un proceso que necesitamos hacerlo y que es urgente y que, bueno, es maravilloso el ser capaces de construirlo entre todas, ¿no? Genial. Sí, sí, bueno, esa era un poco también nuestra intención, ¿no? Cuando un grupo de mujeres que vivíamos en la Sierra Norte y que estábamos vinculadas al mundo del arte de alguna manera, ¿no? En distintas disciplinas, bueno, pues queríamos llevar también, bueno, mostrar nuestras voces, ¿no? Decir, aquí estamos, somos capaces de generar nuestros propios espacios y somos capaces de generar redes entre nosotras de apoyo, ¿no? y de contención y de visibilización, ¿no? Esta idea era la que nos llamaba, ¿no? A nosotras. Y bueno, desde el verano pasado, que es cuando empezamos a desarrollar esta idea, pues la verdad que hemos ido creciendo y se han ido sumando cada vez más mujeres y estamos súper contentas con ello, la verdad. Bueno, tú has venido hoy a leernos unos poemas, sobre todo de tu último libro, bueno, que has publicado hace poco, ¿no? Si te parece, antes de meternos al lío y de que nos leas un poquito, pues te voy a presentar, ¿vale? Voy a presentarte al público para que te puedan conocer un poquito mejor y puedan contextualizar, ¿vale? Tu obra. ¿Te parece? Muy bien. Vale, genial. Bueno, pues Vera Moreno es socióloga, poeta y docente. Ha publicado la plaquette bilingüe en español y holandés, A por la naranja entera, junto con Nadine Ancher, y el doble poemario La naranja entera, en Amargor, que está además ilustrado por un artista visual también, que se llama Carmen Sevilla Espinosa. Parte de su obra ha sido traducida y publicada al holandés en revistas especializadas en arte y literatura contemporánea, Tortuga, ¿no? Y 33, y al esperanto en la publicación neoyorquina Beletra Almanaco. Hasta la fecha ha ganado diversos premios, que son Voces Nuevas de la editorial Torremozas en 2013, Palabras de Otoño de la Concejalía de Igualdad de Fuenlabrada en 2015 y el Premio de Cuento de la Universidad Autónoma de Madrid en 2017. Ha sido incluida en diversas antologías como Erotizadas, La alquimia de la sal o Poesía solidaria para Siria, entre otras. Además, su segundo poemario, El gimnasio de los otros, ha sido galardonado con el Premio César Simón de Poesía 2019. Este es el poemario que nos viene a presentar hoy. A presentarlo. Sí. Existe. Sí. Y bueno, que te quería preguntar lo primero, que me llama muchísimo la atención el título, El gimnasio de los rotos, ¿no? Y te quería preguntar, pues, ¿quiénes son esos rotos? ¿De qué trata este libro? ¿Qué es lo que pretendes expresar o visibilizar en él? Bueno, a mí debe ser que como soy socióloga me tienta muchísimo, ¿no? El preguntarte, ¿qué te sugiere a ti eso del gimnasio de los rotos, ¿no? ¿Es posible preguntar a quien pregunta? Sí, claro. Bueno, pues Yasmina, ¿tú cómo lo relacionas? Cuando escuchas el gimnasio de los rotos, ¿qué es lo que escuchas? O sea, ¿qué te imaginas? Bueno, pues yo me imagino a personas que de alguna manera están rotas, o sea, es decir, que tienen algo que arreglar, que no están, digamos, en todas sus capacidades, ¿no? O lo que se entiende, digamos, de una manera normativa como las capacidades, un sujeto capacitado. Y que están en un lugar en el que se supone que están haciendo un trabajo para poder El taller de desarrollarse preparación, o... ¿no?
Bueno, no sé, eso así como es una lectura muy literal, no sé si es tan literal o es más metafórico lo que planteas. Bueno, es una metáfora que tiene un componente real bastante fuerte, ¿no? O sea, los rotos, claro, en definitiva, todo el mundo nacemos enteros, que vendría a ser un poco el principio de mi primer libro, La naranja entera, que, bueno, este libro se entiende que es como un proceso hacia la emancipación, donde siempre en el libro hay como caídas y intentar subir, ¿no? A nivel metafórico. El siguiente libro yo tardé bastante en escribirlo porque pues estaba como muy inquieta con el tema de cómo estaba siendo este siglo XXI y quería como ver el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y ahora que se ha publicado y ha pasado todo el tema del confinamiento, me da la sensación de que realmente ha reflejado un poco el final de la antigua normalidad, ¿no? Yo pretendía que fuera futuro y se me ha quedado como una cápsula en el tiempo. Entonces, estos rotos, pues cuando nacemos enteros, pues la sociedad y sobre todo el mercado empieza a tirarnos, ¿no? Y es como que a mí no odio la frase esta de no me da la vida, no tengo tiempo. Es como la vida nos lo da todo. Hay que aprender a priorizar y hay que aprender a distanciarse, a encontrar el centro. Pero claro, muchas veces la teoría es una cosa y la realidad es otra. Entonces ocurre que de repente te empiezan a ir tirando y vas estirando, estirando hasta que te rompes. El gimnasio de los rotos es una cosa real en donde pues coincidimos el verano pasado un montón de personas, hombres y mujeres, que en el mundo laboral nos fuimos rompiendo y de una manera física. Evidentemente, roturas de alma, pues seguramente que también habrá, pero el gimnasio de los rotos son esos rotos que forzados por este mundo del que acabamos de pararnos, pues íbamos tirando, tirando, tirando hasta que de repente, pues sin saber por qué, te das un golpe contra una pared en el coche porque estabas pensando en no sé qué, ¿no? Cómo íbamos perdiendo esos centros. Entonces, el libro del gimnasio de los rotos tiene una primera parte que es como más filosófica y que nos lleva un poco a la descripción de lo que estábamos viviendo antes. Ahora os voy a leer algún poema. Y luego el gimnasio de los rotos es la llegada y son las distintas voces de esas personas rotas, pero desde el punto de vista de sus lesiones. O sea, realmente todo lo que estoy explicando no aparece en el libro. En el libro son solamente voces, distintas voces, donde se va viendo cómo es su día a día en ir a ese gimnasio, pues lo que va significando, cuáles son sus sueños, sus miedos, un poco así, ¿no? O sea, realmente yo quise prestar oído. Es un libro que está pensado desde fuera hacia adentro, es decir, que todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor lo iba revirtiendo en el libro y entonces ha quedado como un libro coral donde se oyen a muchas personas que van contando mínimamente su historia a través de su herida. No, es así. Entonces vamos a ver que vamos a explicarlo un poco desde el poema. Eso. Mira, este poema es un poco la inquietud que yo tenía, ¿no? ¿A dónde nos llevan estas botas rojas? Le pregunta el corazón al pie. Y este no responde, tan solo camina. En el peor de los casos salta porque lleva prisa y cae. ¿Cómo es el primer paso después de una caída? Le interroga el tendón al impulso. Dueles cuando me preguntas, mas el dolor se hace tierra cuando avanzamos. Son como pequeñas sensaciones, ¿no? Es un poquito esa cosa que son pequeñas sutilezas. Este otro poema está dedicado a una mujer que es una de las primeras comandantes de vuelo de aviones, ¿no? Una mujer piloto. y tiene que ver con una conversación de cocina, porque las mujeres, aunque triunfemos en la esfera pública, pues no dejamos de seguir siendo estas mujeres que charlamos en las cocinas y nos contamos las cosas, ¿no? Y este poema... escribimos, perdona que te interrumpa, y que escribimos también en la cocina, ¿no? O sea, ha habido muchas autoras
que han reivindicado de alguna manera que ese ha sido el lugar donde se han gestado y han desarrollado su obra, ¿no? Que quiero decir que no todas han tenido esa habitación propia de Virginia Woolf, que por otra parte es como una idea bastante burguesa, ¿no? sobre la escritura. Sí, yo la verdad que en la cocina suelo escribir bastante. Bueno, siempre y cuando tenga una cocina que me permita escribir, porque la que tengo ahora no puedo sentarme, así que difícil. Bueno, visto, oído, vivido. A Blanca, my soul sister, comandante de vuelo de la TAP. Me dices que los pilotos de Ryanair viven en autocaravanas. Volar con su tupper no es un sueño, es guiarse por un calendario absurdo para llegar a ninguna parte sin hambre. También me cuentas que tienen que pagarse el uniforme. Desde mi ventana doy fe de que sus aerofrenos son ensordecedores. Ser comandante de vuelo, volar, ahora es otra cosa. Muy lindo. Y bueno, yo me podría enrollar y leeros el libro entero, así que fréname. Bueno, claro. Es un espacio para mostrar nuestro arte, ¿no? Es, bueno, pues lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Porque hemos comenzado, ¿no? O intentado construir este espacio, ¿no? Así que, claro, el arte tiene que ser el protagonista. Claro que sí. Mira, Fíjate, dime. No, decía, te voy a leer uno cortito, porque ¿sí? también creo que tiene un poco de, no sé, de visionario tal vez, y así mientras, pues, luego te piensas lo que me quieres preguntar para después. Es muy cortito y está escrito, pues, no sé, yo creo que como en el 2016. A día de hoy, la guerra no se declara, se practica, punto. Borraron su nombre, apenas vemos, sin recoger, los muertos. Sí. Es una manera que tengo de decir, pues eso, ¿no? Como realmente nunca vemos, no se pone nombre o no se pone cara, ¿no? Entonces al final parece que estamos en una realidad tan mediatizada y tan desconectada de la naturaleza, de lo que está pasando, que bueno, pues el poemario funciona de esa manera, habla como con pequeñas pinceladas de cosas que luego el lector tendrá que poner su parte, su vita vissuta, su experiencia, para que cobre un sentido y a cada persona probablemente estos poemas le digan cosas distintas. Claro, ese es el poder maravilloso de la literatura en general y de la poesía en particular, ¿no? Que luego lo traducimos cada una a nuestras propias vivencias, ¿no? Y a nuestras propias emociones y bueno, esa es la magia, ¿no? Veo en estos poemas que has leído, así como algunos temas, ¿no? Importantes, ¿no? Por ejemplo, en el que leías el primero, el cuerpo está como muy presente, ¿no? Es muy interesante, ¿no? También, no podré, tampoco me quiero extender yo así en plan filóloga, pero es muy interesante, ¿no? El lugar del cuerpo en la poesía escrita por mujeres, ¿no? No sé si tú te filias un poco a esa tradición o te molesta un poco la etiqueta de poesía femenina, porque bueno, en realidad es bastante complicada, ¿no? Problemática. Pero bueno, ahí he visto el cuerpo, a mí es que me interesa mucho el tema del cuerpo en la poesía. Luego Ajá. también el tema bueno, del trabajo, ¿no? Un poco bueno, de las condiciones del trabajo, ¿no? Cada vez más precarias, ¿no? O más pauperizadas, tal vez, ¿no? Y en este último de la guerra, ¿no? De alguna manera, esas guerras nuevas, ¿no? O invisibles, que ya no son ese concepto antiguo, ¿no? O sea, igual que con el del trabajo, ¿no? Que tú decías, volar ya es otra cosa, las guerras ahora también son otra cosa, ¿no?
claro, a mí, yo, como lo interpreto yo, tiene un marcado tono anticapitalista, ¿puede ser? Sospecho que sí. Sí, bueno, o sea, al final el autor y la persona pues están profundamente interrelacionados, la autora en este caso. Y bueno, pues yo creo que soy, como socióloga, valoro mucho el pensamiento crítico y el neoliberalismo pues es uno de los grandes monstruos. Y yo creo que incluso a través de la poesía se puede marcar esos espejos o esa lupa, ¿no? Porque yo, sobre todo ahora a través del confinamiento, he aprendido que con la literatura siempre he dicho que era un espejo de la realidad, pero yo ahora creo que es como una lupa, o sea, es una mirada en aumento, no necesariamente en esperpento, que también, por supuesto, pero me da la sensación de que veo más en la medida que escribo. Y entonces, bueno, pues no sé, es como algo que es interesante que compartamos entre todos, porque la poesía también puede ser un elemento de reflexión para otras cosas. O sea, creo mucho en el intercambio de lenguajes y, y bueno, pues este libro sí que realmente se presta para hacer muchos debates, pero a partir de lo que son el sentir del paisaje más emocional, pero claro, está muy enraizado en las perversiones del sistema capitalista. Ujú. Muy bien. Venga, pues quiero más ¿Quieres más? textos, por favor. Bueno, si quieres cuerpo, yo te digo que aquí cuerpo hay. Hay bastante cuerpo, vamos a ver. Let me check. A ver. Ay, mira, os voy a leer Vestuario. El gimnasio de los rotos, pues comienza con la experiencia de entrar en ese gimnasio de los rotos, ¿no? Las conversaciones de los vestuarios, la llegada. Entonces hay uno que se llama vestuario, que es como la conversación con la persona que te recoge tu ropa para que tú te pongas tu uniforme y entres al gimnasio de los rotos. Vestuario. Soy nueva en esto. Aquí te dejo un ojo para que me lo cuides. No vaya a ser que tropiece de nuevo. No vaya a ser que los ciegos me tengan envidia y me apaguen el brillo. Aquí te dejo mi riñón derecho. Vigila con sigilo. No vaya a ser que pierda lo heredado. No vaya a ser que los hermanos tengan envidia y deshagan el lazo. Aquí tienes mi gemelo para seguir el camino no marcado. No vaya a ser que ambule por círculos concéntricos sin saber. No vaya a ser que sea una bailarina y me haya olvidado. No vaya a ser que recupere el paso, trace un movimiento y el impulso me devuelva el vuelo. Hagamos recuento. Te dejo un ojo, mi riñón derecho y el gemelo. A la salida te veo. Estaba pensando, Vera, ese gimnasio de los rotos ha podido ser de alguna manera también este confinamiento. No, O sea, se podría relacionar de alguna manera. mm, yo, vamos a ver, quiero decir, los ojos que leen son los que dan el sentido al texto. El texto se escribió antes y puede tener como partes visionarias, pero eso ya depende del receptor, ya depende de quién lee. O sea, yo como autora ahora mismo te digo que no, pero yo reconozco que el libro se desprende de mi intención. Entonces, quien lo quiera ver como y relacionar con el confinamiento, pues ahí está, pero realmente la intención primera no era, pero el texto se independiza del autor, entonces eso ya depende de quien lo lea. No, claro, claro. Bueno, lo decía un poco, bueno, pues como cómo nos hemos precarizado todas, aún mucho más, incluso si cabe, durante este confinamiento, ¿no? Cómo, bueno, precisamente en ciertos trabajos de la cultura o del arte, ¿no?
nos hemos visto abocadas a perder muchos trabajos, a tener un horizonte bastante incierto, ¿no? Y bueno, y cómo hemos podido utilizar también este parón, no sé si para descansarnos, si para, no sé, arreglarnos esas partes que, porque nuestros cuerpos ya llegaban molidos o cansados, ¿no? Por la dinámica del trabajo duro, ¿no? De la autoexplotación que muchas veces bueno, tenemos dentro de los ámbitos, ¿no? de la cultura, de los trabajos culturales. Y bueno, que lo estaba como pensando ahora, ¿no? O si también este confinamiento ha servido como para, más que para cuidarnos, que parecía así como el objetivo principal, ¿no? No sé si al final nos hemos podido cuidar tanto, hemos acabado currando más, mucho más de lo que lo estábamos haciendo y gratis, ¿no? O sea, porque han desaparecido los trabajos que ¿no? que teníamos, y al final, bueno, pues ha habido muchas iniciativas culturales, ¿no? Donde ha habido muchos artistas que han ofrecido su trabajo también gratis, ¿no? Entonces, bueno, como estaba Sí, haciendo como esa reflexión. claro, es que para mí el género de los rotos es como una luz de alarma. Es cuidado que el neoliberalismo nos rompe. Decirme, nos mata, a lo mejor en algún caso seguramente que sea cierto, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que mínimamente nos rompe. Entonces, en el confinamiento, pues claro, ha habido posibilidades de crear y de hacer cosas idílicas, pero también se nos ha revertido. Y es más, yo creo que estamos volviendo a esta antigua normalidad. Yo no estoy viendo que estemos consiguiendo una nueva normalidad. Parece como si no hubiésemos reflexionado sobre el derecho a decir, mira, que es la hora, me desconecto, ¿no? O sea, la gente en el teletrabajo pues sigue autoexplotándose. Aquí, claro, hay que tener mucho cuidado porque lo que nos está diciendo este libro es, si tú no pones el límite, te vas a romper. O sea, es que es así. ¿No? Entonces, mira, el poemario empieza con una cita de Miguel Ángel Arcas que dice, el futuro ya no es ni será lo mismo. Y bueno, pues es el poder de los visionarios, ¿no? Esto está escrito, pues no lo sé, yo lo leí, no lo sé, en el 2016, 2015. 5 años más tarde cobra un sentido brutal. Y la primera parte del libro se llama Nómadas sin retorno, que me acuerdo que se hacía gracia y decía, no, con retorno, con retorno. Pues vamos a ver cuál es el retorno a esta nueva normalidad, qué es lo que nos va a quedar, porque a mí me encantaría que llegaran cosas nuevas y hay que trabajarlas, porque no va a ser gratuito, ¿no? Entonces, en relación con lo que estabas diciendo, me estaban resonando poemas de la última parte que se llama El porvenir nómada. Y empieza con 2 citas. ¿Qué corazón no ha retrocedido cuando quería avanzar? Francisca Aguirre. Es una gran suerte no saber del todo en qué mundo se vive. Wisława Szymborska. Te llaman por venir porque no vienes nunca. Ángel González. Por delante el porvenir de González. Por delante, mi ángel, esta mañana tan esperada. No la imaginábamos tan podrida. La veo a través del cristal de Apple en sol, en nuestra puerta al cielo. Ese porvenir siglo XXI, con coros de fútbol fuera del fútbol, escuchados por auriculares oreja, a la salida del metro ojo pantalla del Callao, pagando con nuestra huella en el wallet, una vida wifi, atada, pero sin cable. Desde ese nombrado porvenir, he visto cómo Madrid ya es Nueva Delhi. Parece que nos barrieron bien a los 15M. Parece que no nos hubiéramos dado cuenta, mi ángel.
Tú como, Vera, tú como artista, ¿cómo has pasado este confinamiento? Bueno, mira, yo el tema de la cuarentena era como, me amo las palabras, ¿no? Entonces yo decía, cuarentena, 40 días, dicen 15, pero van a ser 40, ¿no? Entonces, de alguna manera yo me programé pues para estar activa y muy creativa en esos 40 días. En esos 40 días, bueno, yo ya tenía como un proyecto que pertenecía antes del confinamiento, pero que me vino muy bien porque era participar en una cumbre online sobre nuevas sensibilidades y el papel de la creatividad. Entonces, claro, estaba muy conectada con un montón de gente y estaba como muy hacia afuera y tenía muchas cosas que contar. Aparte de eso, pues también me encantó una iniciativa que se llamaba Poetas de Guardia y yo decidí que me llamara la gente a mi teléfono fijo. Quería que el teléfono fijo de repente cobrara un sentido, porque estamos tan enganchados al wifi, al móvil. Yo soy, vamos, estoy todo el día con el móvil, con el ordenador, parece mi sexto dedo, mi tercera mano, ¿no? Entonces, el teléfono fijo que había desaparecido su función era como la leche, ¿no? Porque de repente cada vez que sonaba el teléfono era alguien que quería que yo le contara, le leyera un poema. Y además, de repente yo no sabía quién era. Bueno, para mí eso fue una experiencia preciosísima. Además me llamó gente muy querida que hacía mucho tiempo que no hablaba con ellos, que me hablaban pues de cómo había plantado semillas con el proyecto de los lunes literarios, cómo se acordaban de proyectos participativos que habíamos hecho, como por ejemplo leer el libro de Juan Salvador Gaviota de manera participativa, que yo quería que se construyera como un nuevo ritual histórico dentro del municipio de Rivas, ¿no? Que todos los años todo el mundo leyera ese libro, ¿no? Como transformar el 15 de mayo, en lugar de hacer, pues vamos a hacer una misa, pues nosotros desde una perspectiva más literaria, pues vamos a hacer este pequeño ritual, ¿no? Entonces ellas me contaban cómo habían intentado mantener ese proyecto. Y entonces, claro, dices, jolín, pues venga, cuando volvamos lo tenemos que volver a retomar. Entonces, realmente la cuarentena, esos 40 días fueron súper interesantes e intensos y estaba como muy de dentro a fuera escribiendo a la gente en los hospitales, muy bien. O sea, todo eso yo con mi creatividad, fantástico. Pasaron los 40 días y como que mi cabeza era como, bueno, esto ya... Y entonces ahí me llegaron las sombras y los fantasmas, ¿no? Entonces, lo que he aprendido un montón, no de la mejor manera, evidentemente, no ha sido un momento tan luminoso, ha sido un momento más de sombra, pero sí que es cierto que me he dado cuenta de que cuando estás confinado, pues tiendes a tus modos de expresión y realmente empiezas a conocerte, ¿no? Entonces yo siempre estoy cantando en casa. En aquel momento yo creo que ya la cincuentena, la sesentena dejé de cantar, pero no dejé de escribir. Entonces yo creo que a nivel personal, como autoconocimiento, me he dado cuenta de que sí, que verdaderamente soy muy escritora, porque es que es mi medio. O sea, necesitaba escribir, me pasaban muchas cosas mientras estaba escribiendo, ¿no? Entonces yo creo que la cuarentena ha sido, pues eso, casi un microscopio para mirarte por dentro. Y claro, es verdad que muchas veces pues estás como entretenido, qué guay es todo, no sé qué, preocupado por la gente que muere, pero en el fondo en tu cotidiano pues estás haciendo tu bizcocho, plantando tus tomates, ¿no? Porque tienes que vivir en ese momento. Pero cuando ya han pasado más de 40 días, he descubierto esa otra vera más oscura y ha estado ahí la escritura para acompañarme, ¿no? Entonces yo creo que es como, jolín, la certeza de que es mi medio artístico, o sea, no tanto como artístico, que también, pero es que es mi forma de vida, es mi forma de estar en el mundo. Bueno, qué lindo, me alegro de que te haya también, o sea, que hayas podido utilizar la escritura, ¿no? Y que te haya salido, porque hay otras artistas, ¿no? Pues que a lo mejor les ha supuesto también un bloqueo, ¿no? Ahora que tengo todo este tiempo y qué, pero no, y parece que vas a poder hacerlo, pero hay algo por dentro, ¿no? Que te bloquea, ¿no?
¿Otro poemita? Venga. Bueno, quería decirte una cosa pequeña. Dentro de lo que yo he escrito, hay una cosa que es como la parte alquímica oscura, que muy probablemente he recuperado la escritura como terapia. O sea, yo no sé hasta qué punto esa parte va a ser publicable, ¿sabes? O sea, en el fondo, o sea, no ha habido bloqueo porque necesitaba expresar, pero eso no significa que, o por lo menos para mí, que vaya a ser algo material para presentar al público, ¿no? Quería marcarlo porque muchas veces el autobloqueo viene por la presión de ¿será bueno o no será bueno? ¿No? Todo el mundo está escribiendo un diario, pero claro, Mary Shelley solamente fue una, Ana Frank, no, o sea, hubo mucha gente que estuvo confinada y ha habido pocas literaturas que han pervivido, ¿no? Entonces, claro, si te pones ese reto, pues muchas veces te bloqueas, ¿no? Entonces, yo al final he dicho, digo, mira, a mí me da igual si se va a publicar o no, yo necesito expresarlo. He creado como 3 líneas distintas de creación porque tenía la cabeza con 3 modos de sentir distintos. Y entonces, pues hay algunos que son pues con monstruos, probablemente, y bueno, pues ahí están. O sea, quiero decir que el tema del autobloqueo, al final nos tenemos que conceder el quitar presión, porque somos nosotros muchas veces quienes, o nosotras quienes nos ponemos los límites. Hay que asumir, pues bueno, pues ya está, si es que esto es para mí, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Al final el escritor es quien escribe y hay que escribir muchos kilómetros para que luego salgan cosas así fluidas. Vamos a ver, poemas. Os voy a leer. Hay diferentes voces, ¿vale? Entonces, esta es la voz de un personal sanitario dentro del gimnasio de los rotos. Day after day. Miembros superiores, miembros inferiores, espaldas, médulas óseas y parálisis cerebral. Camas calientes y suite nupcial. Brazos, piernas, espaldas. En el gimnasio de los rotos entran casi todos, casi rotos y rotos. Manejamos las rupturas con pelotas, cintas elásticas y bicicletas. Malabares con 3 y 4 piernas. Quiebros con sillas de ruedas, espejos con cuadrícula, ventanas al jardín. En el gimnasio de los rotos entran y salen enfados, lamentos, miedos al bisturí, miedo al alta sin recuperación. Entran y salen chistes, burlas gastronómicas, esfuerzo y más esfuerzo. Aquí el masaje no es por placer. En el gimnasio de los rotos somos constantes, day after day. Te quería preguntar, Vera, ¿cómo ves tú, cómo vamos a poder, a qué gimnasio vamos a poder ir, cómo vamos a poder arreglar bueno, este desaguisado o este roto, como decía antes, ¿no? en el trabajo artístico? ¿Cómo vamos a poder cuidar a los trabajadores del arte y la cultura? Mira, yo es que creo que el problema viene incluso de la educación, porque el problema que hay muchos problemas en España, ¿no? Pero uno de ellos es el tema de la educación no reglada. La educación no reglada, como bien está descrita, o perversamente está descrita, no está reglada. Y los artistas mayoritariamente forman parte de esta educación no reglada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú eres músico, si no has estudiado dentro de los canales oficiales, pues no puedes acceder a esas mínimas enseñanzas oficiales. Y entonces tú puedes dar clases, pero ni tus alumnos son reconocidos con estudios, ni tú tampoco. Y eso es caro. Y sin embargo, luego es como estamos vendidos. O sea, tenemos ahí una formación, somos formadores y sin embargo la precariedad está ahí. Entonces, por un lado, creo que es importante que se empiece a revisar qué es todo lo que engloba la enseñanza no reglada y empezar a dar un reconocimiento formal y económico y sobre todo de nóminas, porque el problema que estamos teniendo los artistas es que tú dices, estoy trabajando,
pero cuando te pones enfermo y cuando caes roto, te das cuenta de que te has caído sin red. Porque claro, estás dentro de un engranaje que no está regulado, no está reconocido, no tienes un contrato, entonces estamos vendidos. Y muchos artistas, o sea, por favor que no nos pase nada porque realmente, o sea, es que no hay cobertura, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Yo creo que es interesante entender el mundo de los artistas, tenemos como tres posibles financiadores, ¿no? Diría yo. Por un lado serían las instituciones y que a día de hoy son muy cutres, tengo que decirlo. O sea, los ayuntamientos tradicionalmente intentan pagarnos lo menos posible, en unas condiciones muy precarias, sin contratos. Se ha generado una cultura en donde el público asume que la cultura tiene que ser gratis. Entonces, en un primer momento, los ayuntamientos pagaban a los artistas, pero hace 30 años. Y ahora no, y es el artista quien tiene que asumir esa cultura. Entonces, claro, no hemos educado al público para que pague. Las instituciones públicas son complicadísimas, tardan muchísimo, nos ponen unos impuestos horribles. Ganas un premio, tienes que pagar IRPF, pues un 15%, pero encima se confunden y piensan que ganar un premio literario es ganar la lotería y te retienen el 19%. Entonces, como si cada día pudieses ganar un premio. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Siendo artista. Y luego, en España hay otro agujero, que es que no existe una ley de mecenazgo. Es decir, en otros países las empresas pues tienen un sistema de impuestos no sé qué que pueden invertir en los artistas. Yo creo que por ejemplo, cómo funciona la Casa Encendida con su obra social es un modelo interesante. ¿Por qué? Porque da dinero, pero no pide cuentas de lo que se hace. Yo creo que tiene que haber un dejar hacer por parte de los que patrocinan. El arte tiene que ser libre. Entonces, hay otros modelos, como por ejemplo el de Caixa Forum, que yo creo que intervienen mucho en el tipo de arte que se está haciendo, en tipo de actividades. Se está viendo que es un banco quien lo financia, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante que se empezaran a hacer leyes que nos protegieran, que haya que ver, repasar ese IVA, esos impuestos que pagamos los artistas. Y creo también que, por ejemplo, hay modelos como en Francia, donde el artista, cuando realmente tú puedes demostrar que tienes una actividad artística, creo que les pagan 1.500 euros al mes con la condición de que cuando ya tengan la obra terminada, ellos o ellas tienen que dar su arte de manera gratuita. Pero claro, aquí en España nadie nos mantiene, nadie nos paga la seguridad social, nadie nos permite que si nos rompemos podamos ir a un gimnasio de los rotos, porque el gimnasio de los rotos también tiene un coste. Y sin embargo, accedemos a esa cultura gratuita de la misma manera que a lo mejor se puede hacer en Francia, donde hay un montón de derechos, hay un montón de estabilidad, porque creo que hay un mito que es horrible, que deberíamos matar, ¿no? Igual que Virginia Woolf decía que había que matar al ángel en la casa, creo que hay que matar esa imagen del artista pobre. O sea, no. Si a mí me dan una ayuda y no tengo que preocuparme en pagar el alquiler, pues me puedo plantear cómo puedo intentar escribir una novela. Pero si tengo que estar pensando cómo voy a pagar el alquiler de aquí a 5 meses, pues, hombre, lo puedo hacer, pero lo voy a hacer de una manera tan agobiada que un pensamiento complejo, pues me estoy volviendo a estirar, me estoy volviendo a romper por dentro. O sea, se nos está pidiendo a los artistas hacer mucho sobreesfuerzo y son muchos años de sobreesfuerzo. Entonces yo creo que hay que intentar ver cómo los diferentes actores sociales y que empecemos a tomar conciencia de que son oficios, que tienen que ser retribuidos y que tienen que tener una seguridad social, unos derechos adquiridos como los puede tener la persona que conduce un autobús. Y creo que no se está haciendo. No, y te iba a decir, ¿no? Bueno, que mientras que se van tomando cartas en el asunto, ¿no? Y las instituciones
se van haciendo cargo, pues que creo que es interesante el tema de la autogestión, ¿no? En este caso creo que el colectivo de artistas diversas de la Sierra Norte ya tiene un caminito andado, ya tiene un espacio creado y lo vamos a utilizar, bueno, pues para seguir, bueno, no ganándonos la vida, porque evidentemente con esto tampoco podemos pagar alquileres, pero bueno, en nuestra próxima edición haremos hincapié en esto y bueno, desde aquí ya os vamos pidiendo a los que y a las que vais a poder ser nuestro público que reconozcáis el trabajo de las artistas que van a actuar delante de vosotras en nuestra próxima edición y que en la medida de vuestras posibilidades pues reconozcáis monetariamente ese trabajo, ¿no? Y bueno, primero que acudáis al evento y segundo que lo valoréis, ¿no? También de esa manera. Eso me parece que en lo que es un poco también lo que está en nuestras manos, ¿no? Y bueno, y vamos a intentar también en lo que podamos seguir favoreciendo ese modelo. Mientras tanto, también podemos ir luchando por los otros derechos donde también dependemos un poco más de las instituciones, ¿no? Yo creo que son iniciativas que suman y en definitiva también hay que crear una cultura al público, ¿no? Porque yo me acuerdo que estuve organizando pues varios actos literarios, ¿no? Yo creo que fue incluso este de la lectura de Juan Salvador Gaviota, en donde vino muchísima gente, en un espacio abierto muy bonito, que hasta el cielo parecía que las nubes formaban formas de pájaros, etcétera. Y entonces fue curioso porque hicimos como una especie de feria del libro y también llevé a gente para que pusieran mojitos, ¿no? Y estamos hablando del año 2013, donde el tema de la crisis estaba ahí presente. Entonces era muy curioso porque la gente se justificaba para no comprar libros diciendo, es que mira, es que no tengo. Y de repente se tomaban 2 o 3 mojitos. Y claro, yo ahí me enfadé. Pues como, joder, o sea, no hay dinero para comprar un libro con todo el trabajo que implica, con tantas cosas, y para el mojito sí hay dinero. O sea, muchas veces, no sé, no todo el mundo deja de tomarse ese mojito para comprarse ese libro, ¿no? Entonces creo que también las personas tenemos que ser conscientes de que antes a lo mejor las instituciones pagaban a los artistas, pero ahora hay que apoyar. Claro, y ahora que hablas de comprar libros, pienso que es el momento también de animar a todas las personas que hayan visto esta entrevista, que si les ha gustado lo que han oído, la propuesta que nos han presentado, pues que puedan también apoyar tu trabajo precisamente comprando este nuevo poemario. ¿Qué Sí, tienen bueno, que hacer? pues mira, ahora, a día de hoy creo que está ya en las redes de distribución, pero todavía no está posicionado en las librerías. Entonces, quien quiera tener acceso al libro de El gimnasio de los rotos, pues lo que tiene que es ir a su librería más cercana y pedirlo. O también pues ir a las bibliotecas y pedir que lo encarguen. O sea, porque, no sé, yo creo que también es interesante el tema de las bibliotecas, ¿no? A Y través de una desiderata, ¿no? sí, entonces, bueno, pues es simplemente ir a la librería a la librería habitual y encargarlo y entonces los distribuidores pues lo mandan porque ya está más o menos distribuido por el país. Vale. Bueno, pues ya sabéis, pues ir a vuestra librería más cercana, apoyad a las librerías y a las autoras. Pues si te parece, Vera, se nos va echando la hora encima ya. Jo, yo me quedaría aquí súper amor contigo toda la tarde, que es de esta charla. Encantada y prendada de tus poemas. Vamos cerrando, ¿te parece? Lees un poema o nos hablas, que creo que también era otra de las cosas interesantes
o sea, que proponías que habláramos, ¿no? Que era como, esto es un colectivo, ¿no? De la Sierra Norte, pues un poco cómo fue tu experiencia como artista viviendo en la periferia de Madrid, en el ámbito rural. Bueno, pues yo tengo que decir que mi manera de llegar a la Sierra Norte fue a través de la poesía, porque, bueno, yo soy muy urbanita, amo Madrid, amo el asfalto, o sea, es una cosa que además la he hecho mucho de menos, todavía no he cogido el metro. Y bueno, pues claro, me invitaron a la tetería de Manzanares, creo que es, de Manzanares o de Soto del Real, y entonces descubrí un mundo maravilloso con personas muy, muy potentes, ¿no? O sea, me parecía que claro, la manera de vivir en el campo, en contacto con el campo, era algo muy diferente a los ritmos de la ciudad. Y me empezaron a invitar y al final, pues como al cabo de 2 o 3 años, pues decidí irme a vivir a Colmenar. Entonces, no fue sencillo conectar con los círculos literarios y culturales. Sí que es cierto que ha habido personas, amigas, que me han ido abriendo puertas. Y hubo una cosa que fíjate qué curioso, de un masajista de Soto del Real, que me dijo, mira, Vera, tienes que entender que el vivir en la sierra es como vivir en una constelación de pueblos. O sea, el acceso a la cultura, porque yo a veces me quejo muchísimo, o sea, me parece que es algo que tengo que arreglar, el tema de la queja, pero no lo puedo evitar, ¿no? Entonces era como, ay, estoy echando de menos Madrid, porque fíjate, porque aquí hasta que encuentre yo a la gente con la que yo me pueda integrar y tal. Y entonces él me dijo, entiende que la cultura en la sierra es como una constelación de pueblos. Eso me dio como la manera de aprender a estar en la Sierra Norte, ¿no? Entonces, bueno, también conocí a La Cabrera, me invitaron pues a festivales en Miraflores, en Moral Zarzal, en el Castillo de Manzanares, y vosotras también. Entonces, yo lo que quiero transmitir a todas las mujeres artistas que se deciden ir a la sierra, pues que empiecen a tirar del hilo, que cuanto antes lo hagan, cuanto antes contacten con mujeres como vosotras, con vuestra iniciativa, que me parece maravillosa, ¿no? Porque justamente hay tantas carencias que cuando lo que no se puede resolver en el Congreso se tiene que resolver en la calle, ¿no? Entonces, pues mientras llegan o no llegan, pues vamos a actuar, ¿no? Entonces yo creo que es una propuesta muy interesante, muy de sinergia, y yo creo que la creatividad funciona muchísimo más cuando estamos tejiendo red. Entonces yo invitaría a todas estas mujeres que han tomado la decisión de estar pues, en mayor contacto con la naturaleza, que también contacten con asociaciones como la vuestra, con vuestras iniciativas, porque verdaderamente estimula la creación. Creo que es importante escucharnos, que generar espacios para poder expresar, porque además creo que el arte es interdisciplinar y cuantas más disciplinas se encuentran, los lenguajes crecen, ¿no? Y creo que es interesante el estar vinculados a la naturaleza frente a ese neoliberalismo que nos separa de ella, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que aportar desde la periferia también, porque al final los ojos siempre estamos como muy obsesionados por el centro de Madrid, que es verdad que hay una oferta cultural inmensa, pero a veces el generar ese centro de me conecto con mi naturaleza, genero un ciclo, creo que sería como otra manera de estar en el mundo. Y desde, no sé, desde el movimiento slow, ¿no? ¿Cómo me gestiono todo esto, ¿no? O sea, porque claro, el problema es que la ciudad es todo dispersión, se pierde el foco, vas con prisas, ¿no? La creación a veces se resiente, ¿no? Todo el mundo decía, ay, qué bien me ha venido el confinamiento. ¿No? Entonces, el hecho de estar en la sierra también es un poco autoconfinarte, pero lo interesante es interrelacionarte con otros confinados y integrar esa naturaleza con la cultura. Me parece que es un camino muy interesante y que hay que seguir investigando y apostando por él. O sea, totalmente de acuerdo contigo.
Creo que hay que descentralizar el arte, basta ya de que se quede ¿no? Todo apelotonado en un lugar donde hay muchísima, no solo demanda, pero también oferta, ¿no? Y que luego haya otras zonas que sean desiertos culturales, por decirlo de otra manera, ¿no? Y alimentar un poco el diálogo entre las distintas culturas, entre la cultura urbana y la rural, ¿no? Y hacer que dialoguen, que se comuniquen y que a través del arte también nos empecemos a conocer también un poco más, ¿no? Las neorurales o las urbanitas y las personas, ¿no? De la cultura campesina, ¿no? o de la cultura rural. Creo que eso sería una riqueza para todas y eso es por lo que apostamos en este proyecto de artistas diversas de la Sierra Norte. Y bueno, no sé si nos hemos pasado de tiempo porque no me acuerdo a qué hora hemos empezado. Sí, yo sí, nos quedan 5 minutos. Ah, vale, bien. Muy bien. Bueno, déjame que os lea el último poema, que es muy cortito, o si no es el último, el penúltimo, ¿vale? Que es simplemente una observación. Le dijo el ave a su cría: si no hubiera confiado en que sabrías volar a la primera, no hubiera hecho el nido tan alto. ¿Ya está? Tenemos que confiar, ¿no? Creo que es importante que, aunque las cosas nos parezcan difíciles, hay que volver a recuperar el vuelo, aunque nos cueste, y tenemos a los pájaros ahí que siempre nos están contando lo difícil que es aprender a volar, pero tienen ahí el reto marcado. Bueno, pues nada, Vera, que ha sido un placer, millones de gracias por compartir tu tarde de domingo, tu horario de salida, porque vosotros estáis todavía en la fase 1, yo es que ya estoy en otra fase. Bueno, está empezando a llover, ¿eh? Aquí Así que muchas gracias por tu generosidad. Esperamos poder verte en nuestra próxima edición como artista participante o como público, pero que podamos darnos un abrazo. Sí, por favor. Y seguir compartiéndonos, ¿no? Claro, y escuchándonos, ¿no? Yo creo que al final es muy interesante, ¿no? El poder escucharnos unas a otras, porque en el fondo, aunque sean conversaciones de cocina, son cosas muy importantes que contar, porque ya estamos dentro y fuera de la esfera doméstica y en la esfera pública, ¿no? Entonces, compartir esa emocionalidad y esa parte más objetiva y dura, creo que es un cruce que es algo que antes a lo mejor no existía y que ahora pues hay que empezar a darle espacio y importancia también. Bueno, Linda, pues te mando un beso a la distancia y también mando un beso a todas las personas que veáis esta entrevista. Y nada, a todas os esperamos en nuestro próximo encuentro, no tenemos fecha todavía, estamos pendientes de las fases, de a ver a qué fase pasamos. Pero os seguiremos informando y dando las nuevas noticias que vayamos teniendo al respecto por nuestro canal básico de publicidad, ¿no? Que es la cuenta de Instagram Artistas Diversas Sierra Norte o algo así. No me acuerdo. SN, @artistas diversas SN de Sierra Norte. Ese. Bueno, pues Linda. Que vaya bien. Wow, un besazo. Venga, chao, hasta luego. Chao. Chao, chao.